A su nombre, Gloria. a su nombre, Gloria. a su nombre. Gloria. Amén. Les quiero hacer una pregunta. Pero me contestan con sinceridad. ¿Quiénes son rebeldes? Pensé que nadie me iba a contestar. Hermana Termita. Vas a agarrar la base aquí abajo de la base, aquí, mira, para llevártelo con ella. Somos rebeldes. Aunque ustedes no lo creen, la mayoría de nosotros somos rebeldes. De una u otra forma. La clase de hoy, a ver, tal vez podríamos pensar que, ya no la sabemos, que no tengo nada que aprender con esta clase. Y siempre Dios nos enseña muchas cosas. Amén. Aunque ya la hayamos leído una, otra y otra vez, siempre nos queda más de algo. Y Dios siempre nos va a enseñar algo. Les voy a contar un testimonio chiquito. La clase de hoy se trata de la rebeldía de un misionero. Pero ¿cuál es el testimonio que les voy a contar? Yo creo que ni mis papás saben esto. Amén. Cuando mi mamá nos llevaba a la iglesia, de peques, en mi casa se vivía un ambiente no muy agradable. El Kushi, mi hermano y yo, vivimos unas experiencias muy, se puede decir que nos sirvieron para la vida. Y mi abuelita le decíamos Lela. Y a la Lela y mi mamá nos llevaban a la iglesia. Y les soy sincera, a mí no mucho me gustaba ir. Y mi mamá me dijo, si vas a la escuelita, gracias Erika, si vas a la escuelita, te voy a regalar un chicle. Y en aquel entonces eran los Burjum, no sé si se recuerdan, unos cuadraditos. Entonces, emocionada yo que me iban a regalar un chicle, pero te lo voy a dar, me dijo, cuando regreses de la escuelita. Antes no, me dijo. Entonces me fui a la clase. Tenía 6 años. La maestra contó la historia de Jonás. Ahí fue donde yo acepté. Me impactó tanto como dio la clase de ella, que Dios me habló ahí, en esa escuelita. Cuando yo llegué ya con mi mamá y con Lela, emocionada, sentía que había cambiado mi vida. 6 años.
Eso se va a tratar la clase de hoy. De un misionero rebelde. Rebeldía. Ay, se me ha visto. No lo había visto, perdón. Rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa. Abarca muchos aspectos la rebeldía, ¿verdad? No es solo, ahí dice que es la resistencia o el desafío a la autoridad. Entonces, el libro de Jonás no es solo de un gran pez, no es solo de Jonás, no es solo de Nínive, no es solo de Tarsis. El libro de Jonás se trata de Dios, el amor de Dios, la misericordia que Dios tiene para con nosotros. De eso es el libro de Jonás. No es Jonás el autor. Eso no se trata. Se trata de la misericordia de Dios, de ese amor tan grande. Porque tal vez ustedes no, yo sí. No he sido rebelde una, ni dos, ni tres veces. A la fecha soy rebelde. Pero es un proceso. Dios está cambiando muchas cosas en mi vida. ¿De qué se trata el libro de Jonás? Bueno, no tiene que ver simplemente con un gran pez mencionado solo 4 veces, o una gran ciudad mencionada 9 veces, o incluso un profeta desobediente nombrado 23 veces. Es acerca de Dios, quien es nombrado 37 veces en estos 4 capítulos de este libro, y si lo elimináramos del libro, la historia no tendría sentido. Qué bonito, ¿verdad? Dios es el que se menciona más veces ahí. No el pez, no Jonás. Es Dios en nuestra vida. Es de la voluntad de Dios, de cómo tenemos que hacer la voluntad de Dios, cómo respondemos a esa voluntad. Porque a veces Dios nos está mandando a un lugar y no. O a veces nos dice que hagamos algo, ¿y por qué lo tengo que hacer yo? Así no, por lo menos a mí me pasa eso, a ustedes tal vez no. Le pasó a Moisés, que se puso, no, si vas a matar a todo ese pueblo, mátame a mí primero. ¿Se estaba rebelando o no? Igual nos pasa a nosotros si nos examinamos, porque solo nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Eso nos está pasando a nosotros también. El libro de Jonás ensalza la soberanía de Dios, así como su amor y misericordia. Jehová es el Dios de la segunda oportunidad, incluso para los profetas rebeldes. Sí tuvo misericordia de Jonás, sí tuvo misericordia de mucha gente. ¿Cómo no nos va a tener misericordia de nosotros? Y hasta la fecha nos ama, así como somos. Nos ama Dios. Con nuestras imperfecciones, nos sigue amando, no nos deja de amar. Yo creo que al contrario, el amor de Él va más y más y más. Y a veces nosotros estamos cegados y no nos damos cuenta de ese gran amor que Dios nos tiene. Factores que provocan la desobediencia de un misionero. Que provocan la desobediencia de un misionero.
A. Poner la mira en lo grande y difícil de su misión. Qué difícil, ¿verdad? Porque a veces cuando pensamos en la historia de Jonás decimos, sí, lo mandó a Nínive a predicar. ¿Qué tenía de extraordinario que lo mandara a Nínive? Pero vamos a ver. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí podemos ver que aquí está el llamado y lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer Jonás. Así era Nínive. Jonás vivía en la región montañosa de Galilea, cerca de Nazaret, la ciudad donde 75 años más tarde, 750 años más tarde, vivió nuestro Salvador. En ese entonces era un imperio mundial. Así, Nínive estaba en Asiria y Dios lo había mandado a predicarle a los asirios. Pero ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que les haya ido a predicar a los asirios? Era un imperio mundial. Era donde se formaban aquellas batallas grandes y estaban aniquilando a toda la gente. ¿Cómo mataban a los israelitas? Dice que los llevaban al desierto, los enterraban hasta el cuello, les amarraban un cuero en la lengua y ahí los dejaban morir. Ahí lo habían mandado a predicar. Ahí esa era su misión. No era una misión fácil. No era que decirles, sí, voy a ir aquí a la vuelta, voy a ir a predicar a Puerta de Esperanza, Dios me está mandando a predicar aquí a Puerta de Esperanza. No, era una misión aguerrida. Decía, ¿cómo? Una ciudad que ya vimos era amurallada, 2 murallas tenía. 2 murallas tenía y decía, tenía que ir a predicar, que se tenían que arrepentir de todos sus pecados, de la maldad que estaban cometiendo. Es fácil decir, yo voy a ir a predicar a mi círculo, donde no me van a hacer nada. Salir de mi zona de confort e ir a predicar a otro lado, o ir a hacer algo. Era una misión fuerte. David tuvo un llamado. El llamado de David. ¿Y se acobardó David? No. Pero no todos actuamos de la misma forma. Como Jonás, muchos se niegan a cumplir las misiones que el Señor les asigna, porque ponen la mirada en las dificultades y los riesgos, en lugar de poner la mirada en aquel que los ha enviado. El obedecer es obligatorio para el siervo de Dios. No es si queremos, es obligatorio obedecer. Queramos o no queramos, tenemos que obedecer esto. Es obligatorio. No nos están preguntando si queremos, es obligatorio. Les voy a poner solo 2 ejemplos. Noé obedeció a lo que Dios le dijo. No sé si pusieron atención en la clase del domingo pasado, la Lic tocó un tema y dijo, Noé obedeció, ¿verdad, Lic? Obedeció.
lo mandaron a hacer un arca. Y para ese entonces era una locura. Era una locura, así nunca he oído. Estás loco. ¿Cómo vas a hacer un arca? Obedeció a Dios. Otro ejemplo, Abraham. Le dijeron que fuera a sacrificar a su hijo y él obedeció, agarró sus cosas, agarró a su siervo, agarró al asno, agarró todas las cosas para el sacrificio, menos el sacrificio. El sacrificio ya lo llevaba ahí también, que era Isaac. Obedeció. Pero también hay personas que no desobedecen. Saúl, el rey Saúl, el rey Saúl desobedeció. Le dijeron, espérate, Samuel va a venir y te va a dar las instrucciones de lo que tienes que hacer. Pero es que Samuel no viene, Samuel no viene, Samuel no viene. Desobedeció. Ananías, ¿de qué Ananías le estoy hablando? Porque dijimos que era rebeldía. ¿Qué era rebeldía? Vimos el concepto al principio. Era resistencia. Ananías, cuando le habló Dios y le dijo, ve y ora por Saulo de Tarso. ¿Qué pasó? No, ¿cómo voy a ir yo? No sabes quién es él. Dios sabía quién era Saulo de Tarso. Lo sabía. Sabía lo que estaba haciendo. Ananías era el que no sabía la obra que Dios estaba efectuando con Saulo de Tarso. Desobedeció. Se puso al brinco, podríamos decirle así. Ahora, por eso les decía, es obligatorio que nosotros obedezcamos esta palabra. Cada uno de nosotros sabe el llamado que Dios tiene, que Dios nos ha hecho. Pero a veces decimos, no quiero. C. Dar lugar a la duda, el miedo y los prejuicios. Este es otro factor que provoca la desobediencia de un misionero. Ay, perdón, otra vez. Ahí donde dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jepe, y halló Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿A dónde huyó Jonás? O podría ser la pregunta, ¿de quién huyó Jonás? A Jonás se le dijo que se levantara y se fuera, y lo hizo, pero en dirección contraria. Se fue a Tarsis, que quedaba a unos 4,000 kilómetros al oeste de Jope, en la costa occidental de España. Sí, se levantó y se fue, pero no a donde Dios le había dicho. No es igual como la respuesta que Isaías le dijo al Señor, heme aquí, envíame a mí. Así le dijo Isaías. ¿Ustedes creerían que Dios no sabía dónde iba Jonás? Sí sabía. Y creen que a veces nosotros, ahorita nadie me está viendo, entonces voy a hacer esto. Dios nos está viendo. ¿En qué salmo dice claramente que es imposible escapar de la presencia de Dios? ¿Quién sabe?
tenían premio, se lo perdieron. Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. No podemos huir de la presencia de Dios. Dios lo sabe todo. Es omnipresente, omnisciente. Lo sabe todo. No podemos huir de la presencia de Dios. Dios nos está comisionando para hacer algo y lo tenemos que hacer. Sea cual sea la misión que Dios nos ponga, lo tenemos que hacer. Si nos manda a limpiar los baños, lo tenemos que hacer. Si nos manda a hablarle al vecino, lo tenemos que hacer. Si nos manda a hablarle al jefe, lo tenemos que hacer. No vamos a poder oír, no me mandó a hablarle al jefe, no, pero mejor le voy a ir a hablar a la secretaria. Él no, él me va a decir que estoy chiflada. De aquí era Jonás. Para acá agarró cuando tenía que ir a Nínive. Agarró al lado contrario. Aún así, Jonás intentó hacer lo que Adán y Caín intentaron antes que él, huir de la presencia de Dios. Y prefirió hacer eso antes de que obedecer el mandato de Dios. ¿Qué pasó con Adán? ¿Quién sabe? Se escondió de Dios. ¿Y Caín? Todos. ¿Por qué huyó Jonás? A veces Jonás era ser humano. Era un ser humano como todos. Como cualquiera de nosotros también. Y Dios también. Y nosotros también tenemos miedos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la obediencia, ese es el creer esta palabra. Como ser humano, Jonás también tuvo dudas. La duda atacó a Jonás por dos lados. Por una parte, no podía creer que una ciudad tan grande y un imperio tan poderoso fueran destruidos de un momento a otro. Por otra parte, sabía que Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, según el Salmo 103:8. Por lo tanto, dudaba que la amenaza se hiciera realidad. Aquí volvemos a ver, dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Se trata de eso. De la misericordia que Dios tiene. Jonás sabía que Dios era misericordioso. Ahora la pregunta, ¿nosotros sabemos que Dios es misericordioso? Amén. Sí, lo sabemos. ¿Y creemos eso? Amén. Amén. ¿Saben cuántas veces se menciona estas mismas palabras en la Biblia? Que es tardo para la ira y grande misericordia. Contando con el Salmo 103, 6 veces. Está en Éxodo, en Números, Nehemías, Joel y Nahum. Lo mismo.
nosotros. Cuando recibimos una orden de parte de Dios, cuando recibimos una orden de parte de Dios, no debemos ponernos a pensar, mucho menos dudar, si Él podrá o querrá hacer lo que ha dicho. Cuando damos lugar a la lógica y a la razón humana, el diablo se aprovecha y siembra duda en nuestro corazón. A Jonás le pasó eso. Tuvo duda. Y el diablo se aprovechó de eso. Y más, no se puso el yelmo. No tenía ese puesto. Por el cual decía, no, Dios me mandó, Dios me va a apoyar. Si Dios lo manda a uno, lo está comisionando para algo, Dios nos va a dar las herramientas para poder lograr lo que Él nos mandó a hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Nada. ¿Cómo huyó Jonás? Dice que descendió a Jope. Antes no era así como ahora, que ay, sí voy a ir y voy a tomar el barco y ya estoy en el barco. No, zarpaba 2 veces al año. Y casualidad, ahí estaba el barco para irse, ¿va? Entonces a veces nosotros pensamos, no, voy a hacer esto y es la voluntad de Dios, Dios me mandó a hacer esto, otro, pero todo me está saliendo bien. Entonces también es porque es la voluntad de Dios. Aquí a Jonás fue diferente. Ahí estaba el barco, digo, sí, me voy a ir. Me voy a ir para el otro lado. Ahí está el barco, entonces es la voluntad de Dios que yo me vaya. Subió, primero pagó su pasaje y subió. Y nadie le dijo nada, entonces, ay sí, es la voluntad de Dios. Aquí desobedeció, aquí estaba huyendo la presencia de Dios. ¿Quiénes dijimos de que habían huido los 2 ejemplos que dimos? Habían huido de la presencia de Dios. Muy bien, entonces están poniendo atención. ¿Y quiénes eran los ejemplos que dimos que eran obedientes? Y Noé. Qué fácil es justificar nuestras acciones, sobre todo cuando tenemos viento de cola. Sin embargo, las circunstancias, como el viajero, pueden cambiar rápidamente. 2. Consecuencias de la desobediencia al llamado. Ahorita vamos a ver la primera. La reacción de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esto es este texto quiero que se lo graben bastante. Hizo levantar, ¿qué dice? ¿Qué levantó? Un gran viento en el mar, y en el mar hubo una gran tempestad. Todo es gran. ¿Ya vieron? Un gran viento, una gran tempestad. No dice tempestad, una gran tempestad. Estos marineros eran profesionales. A eso se dedicaban. Jonás perdió la voz de Dios. No leemos que vino palabra de Jehová a Jonás, sino que se desató una violenta tempestad sobre las aguas. Dios ya no le estaba hablando a Jonás a través de su palabra, le estaba hablando por medio de sus obras: el mar, el viento, la lluvia, los truenos e incluso el gran pez. La naturaleza obedece, nosotros desobedecemos.
Obedeció al viento, obedeció al mar, obedeció al pez, obedeció la lluvia, no, lo que creció, la tormenta, las hojas que cubrieron a Jonás, la calabacera, obedeció el gusano que se comió esa calabacera. La naturaleza obedeció. Ahora, nosotros obedecemos. Dios dice que llueva, llueve. Haga sol, hace sol. Pero nos dice a nosotros, ve y predica. No. Ve y ve al culto el miércoles. No. ¿Somos creación, los dos somos creación de Dios? Sí. ¿Por qué unos obedecen y por qué otros no desobedecemos? Nos han puesto a pensar en eso. Nos tienen que enseñar a obedecer. El desobedecer ya lo traemos. Sigamos viendo qué nos dice la palabra de Dios. Los que desobedecen a Dios y tratan de huir de Él, se exponen a innumerables inconvenientes que tarde o temprano los obligan a regresar a aquel a quien querían evadir, olvidándose o tal vez ignorando que Dios es omnipresente y que no hay quien se esconda de su vista penetrante. ¿Alguien me puede dar un ejemplo del Nuevo Testamento referente a este tema? ¿Qué pasa con Pedro? ¿Quién más hay otro ejemplo? Que se fue a emborrachar, gastó todo. Ajá, el hijo pródigo. Desobedeció el hijo pródigo. Se puso rebelde con la autoridad. Dame lo que me pertenece. Y el padre obediente le dio. El padre le pudo haber dicho, no te doy nada porque lo vas a despilfarrar, lo vas a gastar en cosas que no son. Pero le dio. ¿Pero qué pasó? El padre sabía que iba a regresar porque todos los días se paraba a ver el camino por donde se había ido. Sabía que iba a regresar. Lo mismo. Tenemos un Dios omnipresente, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, que está paradito ahí, esperando a que nosotros regresemos, esperando a que nosotros seamos obedientes. Ve la respuesta de los marineros. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjense que la desobediencia, cuando nosotros desobedecemos, pensamos que solo nosotros vamos a ser castigados después, o solo las consecuencias van a ser para nosotros. Acarrea también a las personas, a las personas que están cercanas a nosotros. ¿Qué pasó con Acán? Acán fue el que cometió el pecado. ¿Pero qué pasó? ¿A quién apedrearon solo a Acán? No. ¿Por qué? ¿Quiénes más estaban ahí?
familia. ¿Habían desobedecido a ellos? ¿Habían cometido pecado ellos? Aquí con los marineros, ellos estaban también sufriendo. ¿Habían pecado a ellos? ¿Habían desobedecido a ellos? Les dijeron que fueran a Nínive a predicar. Igual con nosotros. Si nosotros desobedecemos, no es solo nosotros, las personas cercanas que están con nosotros también. No solamente le pasó a Jonás, aunque ustedes no lo acepten, en ciertos momentos de nuestras vidas hemos sido como este profeta rebelde. Hemos desobedecido a Dios, teniendo una actitud de rebeldía hacia Él, y derivado de ello, nuestras acciones también repercuten con las personas cercanas a nosotros, para luego caer en un adormecimiento espiritual producido por una conciencia apagada. Jonás fue y dijo, nadie me está viendo, y descendió al barco y ahí se puso a dormir. Qué cuadro ese, ¿verdad? No dice se puso a orar. ¿Tendría que haberse puesto a orar? No, se durmió. El adormecimiento espiritual de lo que hablan ahí. Cuando cometemos un pecado, otro, o estamos desobedeciendo constantemente, es ahí donde se apaga el espíritu. Ya no nos dan ganas de leer la palabra de Dios. Ya no nos dan ganas de asistir. ¿Para qué voy a asistir? Solo con que vaya el miércoles basta y sobra. O solo porque vengo el jueves basta y sobra. Ya no oro, ya no me postro en mi aposento donde nadie me mira y ya no quiero orar. Mejor prendo la tele. Ya no hago nada de lo posible porque Dios me hable por medio de acá. Estamos apagados. Se apaga nuestro espíritu, ya no queremos. Pero según nosotros estamos nítidos, bien. Humillación, sufrimiento y peligros es el literal C. Jonás expuso al penoso momento de tener que dictar su propia sentencia. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En ese instante, toda la humillación, el peligro y sufrimiento recayeron sobre la persona de Jonás. Ahí Jonás dictó su propia sentencia, ¿verdad? Dijo que era lo que tenían que hacer. Pero antes de eso, los marineros estaban preocupados. Aquellos expertos estaban tirando todo al mar. Y el mar no se calmaba. ¿A qué aflicción? Los marineros tenían aflicción. Jonás no estaba afligido. Jonás estaba tranquilo durmiendo. Aquellos hombres le dijeron, invocaron, cada quien invocó a su Dios. Cada quien dice, si ustedes leen, no leemos todo porque no nos da tiempo. Si lee Jonás, el capítulo 1, ahí dice que invocaron a su Dios, cada uno de ellos. Jonás invocó a Dios. No. Jonás oró. No. Jonás estaba durmiendo. Qué contradictorio que los impíos oren y nosotros no estemos orando. ¿Quién más dictó su propia sentencia en el Antiguo Testamento? Vamos a ver si sabe. ¿Qué dijo David?
Salí porque no te escuchan. Llegó el profeta y le contó un caso y el profeta le preguntó qué pensaba él. Y David dijo que el tal tenía que pagar con 3 tandas la ovejita que se había comido. Ajá. Y estaban hablando, y estaba hablando de David, de él mismo. Él no sabía que estaba hablando de él. Dictó su propia sentencia igual que David. A veces nosotros empezamos a decir, no, es que el fulanito tiene que pasar esto. Y nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos dictando nuestra propia sentencia. Es interesante notar la caída del profeta hasta perder la vida. Primero descendió a Jope, luego descendió al interior del barco. Después, al ser arrojado al agua, descendió a las profundidades del mar. Ahora se encuentra sumergido en las entrañas del gran pez agonizando. Nadie cae súbitamente. Es un descenso progresivo. Fue progresivo acá. 3 caídas mínimo vimos acá. Si lo miran ustedes acá. Es progresivo el caer. Estamos cayendo. Y no nos damos cuenta. Jonás no se dio cuenta o se dio cuenta. Para él estaba bien lo que estaba haciendo. El caso de la liberación de Jonás es una prueba de la bondad de un Dios que no se goza en el fracaso de los suyos. Dios está dispuesto a realizar su voluntad en nosotros si aún queda fe en nuestro corazón y estamos dispuestos a someternos a Él. Ahora vamos a ver qué sigue con la lección. 3. Acciones para regresar a la voluntad de Dios. A. Invocar a Dios, reconociendo y abandonando su condición. ¿Invocó Jonás a Dios? Hasta después, cuando ya estaba dentro del pez, dice que Jonás primero rehusó cuando estaba ahí, en el barco. No clamó a Dios como los otros, como los marineros. Las cuevas, las cruces y los pozos de piedra pueden ser lugares insólitos, desde los cuales se puede orar, pero nada como esto. Entonces oró Jonás. Oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Clamó con toda su alma al Dios del cual se había tratado de esconder. Fíjense que es en Jonás 2:2. Ahí está la oración de Jonás. Y empieza muy bonito, dice, invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Tenía la certeza que Jehová le había oído. La misericordia. Invocó a Dios. Y Dios misericordioso lo escuchó. Dios es misericordioso y nos perdona una y otra vez. Fue la experiencia de David narrada en el Salmo 40 al ser liberado de alguna tremenda crisis que lo mantenía sumergido como en un hoyo profundo, en una oscura prisión. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Qué bonito, ¿verdad? B.
Ponerse en las manos de Dios con fe y absoluta confianza. Sin duda, cuando estamos ahí en esa aflicción, es cuando sale una oración, no sé si a ustedes les ha pasado, sale una oración tan genuina que llega a los oídos de Dios. Es una oración tan profunda que clamamos a Él y Él nos va a oír. Conclusiones. Ay, se me pasó uno, perdón. Ya no hay. Dice, miremos. ¿Se te pasó? Bien, había uno. Ponerse en las manos de Dios con fe y absoluta confianza. Dice, miremos qué dice Jonás 2:8. Dice, Jonás se atreve a exhortar a los que andan fuera de los caminos del Señor. Y dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Se refiere a los ídolos, a los adoradores de ídolos, a los que han estado clamando, así como clamaban los misioneros.